La Iglesia es católica y apostólica porque es universal. Tiene la misión de anunciar la buena noticia del amor de Dios hasta los confines del mundo, enseñando todo lo necesario para la salvación. Ha sido enviada a preparar la venida del Señor, acompañando su palabra con los signos de la ternura y del poder de Dios. Como miembros de la Iglesia, también nosotros participamos de su misión. Somos responsables de la salvación de todos los hombres y por tanto no podemos permanecer indiferentes o ajenos a la suerte de nuestros hermanos. Hola amigos, buenos días. Estamos en su programa Entre Vidas, aquí en Fiat Lux, y hoy tengo el gusto de entrevistar a una mujer que ha sido guerrera, sobre todo en una de las batallas más importantes que el mundo hoy enfrenta, y eso es la cultura provida. Hoy estamos con Lourdes Varela, directora de Iberoamérica de 40 días por la vida. Hola Lulu. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sobre todo amigos, yo quisiera que ella se presentara, que ella nos contara sobre la misión de esta gran misión que hoy el mundo necesita, que hoy la sociedad primeramente tenemos que defender un derecho que está sobre todo derecho universal, que es la defensa de la vida, el amor, el cuidado por la vida. Lulú. Así es, si no tenemos derecho a la vida, no tenemos derecho a nada. O sea, todos los demás derechos de la salud, seguridad, etcétera, no podrían existir si no hay un ser humano vivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la cultura de la muerte? Bueno, primero que permea en nuestras conciencias, haciendo ver al bebé primero como un peligro, de algo de que te tienes que cuidar, ¿no? Después, si te embarazas, bueno, siempre tienes solución porque es un producto, ¿no? Y ese producto resulta que son las nuevas generaciones. Todos aquí vamos a morir, o de una u otra manera que lo quieran pensar, vamos a morir. ¿Y quién sigue? A ver, no sé si han podido ver que todas las tasas de nacimiento están bajando en todo el mundo, que países como, bueno, en los países europeos ya es una población totalmente vieja y algunos ni siquiera se reemplazan. Así es que esta es la cultura de la muerte, o la cultura del descarte, quien no es activamente y económicamente funcional en la sociedad, simplemente se le da la pena de muerte. Este puede ser el bebé por nacer o puede ser también el anciano, ¿no? La tercera edad, que dicen, bueno, la muerte digna, y se vuelve una cultura de la muerte en todos los países, incluyendo los nuestros, que son países de profundas raíces familiares y religiosas, donde vivía la abuelita, el sobrino, la mamá, el papá, los nietos, todos cerca. Yo estoy segura que muchos se acuerdan de las reuniones familiares todas grandes, y esto ya está desapareciendo en nuestro país. Esta es la cultura de la muerte, que obviamente hay que combatir. Lulú, y a raíz de toda esta radiografía que tú nos has mencionado, ¿cómo es que llega 40 días por la vida a México? ¿Cómo es que tú inicias esta gran misión hace 5 años? Bueno, todo empieza con un llamado. Este es un llamado que Dios nos hace a trabajar por algo. Todos aquí tenemos una misión. Aunque no sepamos cuál es, pues le podemos preguntar a Dios qué es lo que me pasó a mí. Yo estaba pues más enrolada en las actividades profesionales, obviamente como cualquier persona de mi edad que busca el éxito profesional y nada más. Pero mi familia es de rosario diario. Es muy importante rezar el rosario diariamente en familia si es posible, porque a mí me pudo haber pasado cualquier cosa. Yo me alejé de la religión, yo me alejé de las raíces católicas que tengo, de los valores que mi familia me había enseñado, pero gracias a Dios que ellos rezan todavía hasta la fecha, desde que yo era pequeña, el rosario diario.
Y fue por esto que quedamos como en algún... A mí me quedó pues la costumbre, y cuando ya me había alejado, cuando pasé por varias crisis, empecé a volver más que por convicción, pues uno añora, ¿no?, esos momentos. Volví a la iglesia, volví a rezar diario el rosario, y rezando, fíjate lo que prometí, es una estupidez, Pero pasó. Pero pasó. Dije, bueno, hoy voy a ofrecer que, fíjate, en la siguiente fiesta no voy a quedar inconsciente. Eso ofrecí. Imagínate cómo era mi vida. Entonces yo dije, bueno, ahí me cayó el 20, no había sucedido antes, pero en ese momento sentí como un golpe, no era la primera vez que lo ofrecía, y esta vez sí sentí que era absurdo lo que estaba diciendo, y entonces Dios me llamó y me dijo, no has hecho nada por nadie, has recibido todo y no has hecho nada por nadie. Entonces fue que empecé a buscar cuál era mi misión, y bueno, le pregunté a YouTube, Facebook, Twitter, o sea, todo lo que se puedan imaginar de las redes sociales, y me metí a cuanto grupo que tenían actividades como alimentar a la gente en situación de calle, dar ropa a los pobres, etcétera. Pero ninguno de estos grupos llenaba esa necesidad que yo tenía de dar respuesta a lo que Dios me pedía. Entonces, después de un año de empezar a ir a misa diario, ir al Santísimo, rezar obviamente el rosario diario, o sea, tuve que aumentar mucho mis prácticas de fe. Y así fue como finalmente Dios respondió en una conferencia donde habló una chica que trabajaba en los centros de ayuda a la mujer. Nos platica la situación del aborto, y después de una historia muy triste, ella dice, necesitamos manos. Y yo dije, yo quiero ayudar. Lo que hacían yo no lo podía hacer porque ellos finalmente tenían horarios pues que yo no podía cubrir por las actividades que yo realizaba en la farmacéutica, y además viajaba mucho, etcétera. Entonces decidí buscar algo nuevo. Fue que encontré, primero busqué qué era el aborto, qué era los Provida, qué era el posaborto, y ahí encontré el testimonio de Abby Johnson. Y Abby Johnson dice, yo me convertí, bueno, ella es una abortista que va a salir ahora la película Inesperado, ahí los invito a ver su historia. Y después de que ella habla de su testimonio, dice, yo me convertí por esos de ahí enfrente. Los de enfrente levantan pancartas, banners, etcétera, y decía 40 Days for Life. Les escribo a su página web, me contestan, y así empieza la primera campaña de 40 días por la vida, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Esto fue un milagro, yo no me lo imaginaba, o sea, yo nada más dije que sí porque era un llamado, pero cuando Dios te hace un llamado, no te dice cómo lo vas a hacer, no te pide un plan de negocio, no te dice, a ver, más o menos cuál es tu estrategia, solamente te dice sí o no. Y yo dije sí, y todo lo demás llegó. Fue impresionante. La primera campaña de 40 días por la vida tuvimos 3,000 voluntarios, 3,000 orantes. En las comuniones que se repartieron en la misa y clausura fueron 1,050. O sea, imagínate 1,050 personas en una iglesia ya de noche para dar fin a la primera campaña de 40 días por la vida. Fue increíble, la devoción era muchísima. Vimos cómo se cerró temporalmente el centro de aborto, y supe que esos niños nos estaban salvando más a nosotros que lo que pudiéramos hacer por ellos. Así es que tuve el llamado también de invitar a más líderes, y el año pasado pues 40 Days for Life me llama para ser parte del staff internacional, y así es como ahora estoy encargada de Iberoamérica. Como tú bien mencionas, Lulu, este movimiento 40 días por la vida pues ya ha venido con el paso del tiempo, ¿no? Tanto en el extranjero, pero aquí en México ha sido de causa de revuelo. De hecho, el tema es muy controversial por todo lo que viene de la cultura del relativismo, por toda la libertad ideológica que nos han promovido, pues ya sea desde ciertos gobiernos hasta ideologías humanas que vamos tomando por falta de información. Pero, ¿cómo han sido los logros, las batallas que se ha enfrentado 40 días? Tú como representante, ¿en quién te has refugiado cuando has dicho, ya no puedo seguir? ¿Cómo ha sido esto, Lulu?
Bueno, 40 días, primero lo que hacemos nosotros es oración y ayuno frente a los centros de aborto. Entonces, por turnos, cada quien escoge una hora, una o más veces a la semana, lo que pueda, va a hacer un rosario, etc. Entonces, si tú vas y haces oración frente a un centro de aborto, el primer resultado, el primer convertido eres tú. Después, tu testimonio, como lo hacemos en la calle, obviamente estamos frente a los centros de aborto en las ciudades donde no hay centros de aborto, lo hacemos en lugares emblemáticos. Entonces las personas pueden vernos, el que nos vean hace un llamado a la conciencia de que primero la mayoría de los mexicanos, no es el país más difícil porque la mayoría de los mexicanos nos decimos católicos, es alrededor del 80%. En los centros de aborto nosotros hemos visto alrededor de unas 3, 4, 5 vidas salvadas. Esto es con una mujer que ya tenía cita para entrar al abortorio, para matar a su hijo y en el último instante decide no hacerlo. Bueno, nosotros hemos visto en total 16,000. Sin embargo, el testimonio, nuevamente hago referencia a Bill Johnson, dice que 75% de los abortos programados no se hacen cuando hay una persona afuera rezando. Imagínate eso. Se han convertido más de 100 abortistas y se han cerrado también más de 100 centros de aborto después de vigilias de oración. Incluso aquí en México, en Iztapalapa, se cerró el Mary Stops después de 7 campañas a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, el día de San José. Así es que nosotros tenemos mucha fe y obviamente hay muchos ataques. Obviamente de repente sufrimos cansancio, decepción, desesperación, desolaciones. Es muy fuerte realmente. Pero ¿qué hacemos? Bueno, si nosotros tenemos la fe de irnos a parar afuera de un centro de aborto, esperando que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, nos refugiamos en Él, nos refugiamos en la Eucaristía, nos refugiamos en la oración y es así como finalmente recibimos el consuelo. Los ataques no terminan, las situaciones difíciles no terminan, pero sí llega el consuelo. Claro, Lulu, algo que me viene a la cabeza ahorita pensando es que en una frase el Papa Francisco decía que el cristiano no tiene que estar escondido, no tiene que estar atrás de como él lo hacía, del mismo templo, ¿no? Rezando adentro, porque decía, necesitan ustedes salir, ir al encuentro, testimoniar que hay eso, que está Jesús vivo, que está actuando, pero en esta parte ustedes se colocan afuera de las clínicas con una imagen que me ha tocado ver de la Virgen de Guadalupe, del Señor de la Misericordia, como una especie de altar, ¿no? Por llamarlo así, y están rezando el rosario, están cantando, están predicando la palabra. Son elementos importantes que ahora, pues en este tiempo a la gente le salta un poquito, pero ustedes han tenido el valor, ¿no? A veces hasta uno como católico de pronto se apena llevar el rosario en la mano o ir a misa, ¿no? Son elementos que a lo mejor tras nuestros pensamientos, algún mensaje que tú le des a todos los que te vean para que participen, para que salgan y a lo mejor, como tú bien lo decías en tu testimonio, quieren ayudar pero no saben cómo. Pues miren, primero es escuchar qué Dios te pide. Todos tenemos un llamado muy específico, único y irrepetible. Escúchalo, pregúntale. Después, no tengas miedo. O sea, los primeros cristianos, imagínate la persecución. Si nosotros sentimos que en México tenemos persecución, imagínense los primeros cristianos. Sin embargo, salieron y ellos son la base de esta iglesia. Entonces, no tengan miedo, no crean en la herencia que tenemos como mexicanos de que no digas que eres católico. Por favor, el 80% de los mexicanos se dice católico. No tiene nada de malo decir que eres católico, al contrario, pórtalo con orgullo. Si hay, por ejemplo, a veces que dices, no puedo argumentar en un debate con cuestiones religiosas, bueno, eso es otra cosa, pero jamás niegues que eres católico. Y bueno, hay países donde están tan secularizados que incluso es más difícil que en México. Si es que yo los invito a recuperar las raíces, a preguntar a Dios cuál es su misión y a no tener miedo y salir a las calles. Lulu, y ahorita pues háblanos un poquito de la nueva campaña que viene, ya viene, que estamos a la puerta. Invítalos para que pues empecemos también nosotros a unirnos, a trabajar, a invitar, a
toda la información, tanto digital como de portales y todo esto, invítalos. Pues ya, la siguiente campaña viene el 25 de septiembre al 3 de noviembre. Vamos a estar los 40 días ininterrumpidos en más de 16 puntos, bueno, aquí en la Ciudad de México, centros de aborto. Vamos a estar enfrente. Los invito a visitar la página de 40 días por la vida México en Facebook, y si nos están escuchando desde otra ciudad, pues también ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar un mensaje para saber si en su ciudad hay campaña de 40 días por la vida. Si no la hay, por favor también escríbanos, porque pueden ustedes iniciar una si tienen el llamado. Si nos están escuchando desde otro país, por favor visiten nuestra página de Facebook 40 días por la vida internacional o www.40daysforlife.com. Los esperamos. Muy bien, Lulu. Pues amigos, muchísimas gracias. De verdad que tenemos que estar unidos en esta batalla que nos ha invitado el Santo Padre, que es una de las batallas que como católicos tenemos que estar unidos, como cristianos también. Y pues agradecemos mucho que nos acompañen primeramente en la oración y que se unan siempre a este submedio Fiat Lux. Muchas gracias. La Iglesia es católica y apostólica porque es universal. Tiene la misión de anunciar la buena noticia del amor de Dios hasta los confines del mundo, enseñando todo lo necesario para la salvación. Ha sido enviada a preparar la venida del Señor, acompañando su palabra con los signos de la ternura y del poder de Dios. Como miembros de la Iglesia, también nosotros participamos de su misión. Somos responsables de la salvación de todos los hombres y por tanto no podemos permanecer indiferentes o ajenos a la suerte de nuestros hermanos.